Bien, muchísimas gracias. Vamos a dar comienzo a un acto de los que en la Academia son de los más importantes, que es la recepción de nuevos académicos, tanto si son numerarios como si son correspondientes. Es una satisfacción el que para la Academia haya personas que quieran contribuir a la labor importante que en ella se desarrolla. En el día de hoy vamos a dar la bienvenida a 3 académicos correspondientes y para ello inmediatamente simplemente comunicarle que el doctor Benito Valdés, presidente del Instituto de Academia de Andalucía, y nuestro querido amigo, no voy a decir lo que tú dijiste el otro día sobre la ancianidad, el doctor Carlos Pera, nos acompaña. Bien, con esto paso la palabra al ilustrísimo señor secretario de la Academia para que dé lectura del acta correspondiente. Tiene la palabra. Por la venia del señor presidente, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, reunida en pleno ordinario, celebrado el 3 de diciembre del 2024, estudiando las propuestas recibidas y tras las oportunas votaciones, acordó nombrar académicos correspondientes electos a los doctores don Pedro Bernaldez Domínguez, presentado por los doctores Sáenz López de Rueda, Galera Ruiz y García Perla; don José María López Puerta González, presentado por los doctores Pera Madrazo, Domínguez Rodiño Sánchez Laulé y Durán García; don Francisco Márquez Maraver, presentado por los doctores González Cámpora, Garrido Teruel y Poblador Torres, los cuales tomarán posesión de esta distinción en el día de hoy, de lo cual como secretario general doy fe, firmado Federico Argüelles. Muchas gracias. Ruego al ilustrísimo señor don Fernando Sáenz López de Rueda, que firma la propuesta del nuevo académico correspondiente, don Pedro Bernaldez Domínguez, haga la presentación del recipiendario. Una venia. 5 minutos, dice el protocolo, para la presentación del candidato en su toma de posesión como académico correspondiente en esta docta casa, y que ha de ser hecha por uno de los 3 académicos numerarios firmantes de su propuesta ante el Pleno, un acto que aquí es de obligado cumplimiento, según el estatuto de nuestra Real Academia, pero que para mí es algo más que una obligación. Es un motivo para expresar mi reconocimiento, mi satisfacción personal y mi felicitación por la incorporación del doctor Bernaldez Domínguez a la sección que yo tengo, la de cirugía. Fue alumno mío durante las quirúrgicas, promoción del 90 al 96, y dice en una breve semblanza curricular que me mandó que mi matrícula de honor brilla en su expediente, y no sabe lo que me alegra. Es doctor por la Universidad de Sevilla en 2009 con el desarrollo y la defensa de su tesis doctoral calificada de sobresaliente cum laude, titulada 50 años de historia de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia, en la que el candidato hace honor a su abuelo, don Pedro Bernaldez Sarmiento, socio fundador que fue y su primer presidente de esa sociedad en 1956. Fue médico interno y residente desde el 98 al 2003 en el Hospital Infanta Elena de Huelva, periodo tras el que se incorpora como especialista al Hospital Comarcal Río Tinto, alternando con cursos de formación en cirugía ortopédica y artroscopia en los Estados Unidos, en la Mayo Clinic de Minnesota, en el Massachusetts de Boston y en el Mount Sinai de Nueva York. En 2008, atraído por la traumatología deportiva, realiza 2 máster en la Universidad Católica de Murcia y un MBA en la gestión sanitaria en la Business School, organización dependiente del Fondo Monetario Internacional. En 2011 se inicia en Vitoria en las terapias biológicas, ingeniería tisular, células madre y factores de crecimiento, en esa búsqueda quimérica que tenemos los traumatólogos de buscar el hueso por hueso y el cartílago por cartílago, no en el hueso por metal, ni en cartílago por polietileno, por muy de alto peso molecular que sea.
y en Sevilla funda, a la vuelta, y dirige una clínica privada y un equipo de colaboradores que llama Sporme Medical Center para la práctica, el estudio y la difusión de esas terapias biológicas, en la que ejerce de coordinador del grupo español y de promotor en la ortobiología intervencionista. Y es que los modos cambian en nuestra especialidad en este siglo de los grandes avances biotecnológicos. Yo he pasado, por edad y por estar, por lo que yo llamo las 4 R's que han marcado la historia reciente de la traumatología y de la ortopedia: la resección o amputación, la reconstrucción mediante la osteosíntesis, el reemplazo protésico y la regeneración de tejidos o cirugía regenerativa. Un cambio de paradigma último en el que anda inmerso el doctor Bernaldez, el de las terapias biológicas y la ingeniería tisular. Monografías, trabajos publicados, conferencias, cursos nacionales e internacionales, sociedades, congresos y mesas redondas, la última muy reciente en esta misma sala, pues jalonan una trayectoria profesional que yo les excuso de contarles o de enumerar en aras del tiempo que tenemos. Él es un hombre joven, de amable trato, educado y culto, apasionado de la música, creo que domina algunos instrumentos, aficionado a la fotografía, a la lectura, a los viajes familiares y enamorado de su hogar, ese que forma con su esposa Silvia y sus 4 hijos. Amante de Sevilla y de las tradiciones sevillanas, y orgulloso de su legado familiar por la íntima relación de padre y abuelos con la Sociedad Andaluza de Traumatología y de Ortopedia y con la Real Academia de Medicina, porque su abuelo materno, el profesor Domínguez, catedrático que fue de Medicina Legal y Forense en nuestra facultad, también fue académico en esta casa, numerario. Así que, convencido de su perfil ad hoc, he sido uno de los 3 numerarios firmantes de su propuesta como académico correspondiente junto a los ilustrísimos doctores, doctor Hugo Galera Ruiz y don Alberto García Perna, a las que yo le agradezco este privilegio de ser yo su presentador. Propuesta aquella que, presentada, como ha dicho el secretario, al Pleno el 3 de diciembre del 24, fue votada favorablemente por unanimidad. Es por ello por lo que hoy está aquí y nos hablará, pues, de lo que sabe. Doctor Bernaldez, con la venia del excelentísimo señor presidente, usted tendrá la palabra. Muchísimas gracias, don Fernando. Ruego a don Pedro Bernaldez Domínguez que presente su discurso titulado La ortobiología intervencionista, revolucionando la medicina regenerativa para un futuro más saludable. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos e ilustrísimos señores y señoras académicos de número, dignísimas autoridades y representaciones, señoras y señores académicos correspondientes, amigos todos. Decía Leonardo da Vinci, el aprendizaje nunca agota la mente, sino que la enriquece. Así, con un corazón lleno de gratitud y una mente abierta al saber, comparezco en este solemne momento y ante esta ilustre corporación para leer mi discurso de ingreso en esta docta casa, comenzando con profundo respeto y enorme emoción, manifestando mi agradecimiento a los ilustres maestros aquí presentes y que ahora seréis mis compañeros. Consciente de la trascendencia de este momento, me acojo al espíritu hipocrático, quien nos legó el mandato eterno. Allí donde se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Agradezco profundamente a todos los ilustres señores académicos que han tenido a bien proponerme para ingresar en esta institución, la más antigua academia de medicina del mundo, que conmemora ya 325 años de noble historia al servicio de la ciencia y de la humanidad. Permítanme recordar mis raíces, pues procedo de familias dedicadas a la medicina por partida doble. Y curiosamente, en ambos ha habido miembros de esta insigne institución. Por parte de la familia paterna, Bernaldez, mi bisabuelo, Pedro Bernaldez Fernández, fue académico con el trabajo titulado Mi experiencia en fracturas recientes, leído en este mismo salón el 14 de mayo de 1939. Y fue respondido por el entonces académico numerario, el doctor José González Meneses. Han pasado 85 años y aquí seguimos
otro González Meneses y otro Bernaldez. También quiero mencionar la figura de mi abuelo, Pedro Bernaldez Sarmiento, fundador de la Sociedad Andaluza y Sevillana de Traumatología, y, cómo no, a mi querido Pedro Bernaldez Villar, que no ha podido venir por motivos de salud. Por parte de la familia Domínguez, mi abuelo, don José Domínguez, catedrático de Medicina Legal, hizo el discurso de académico de número al ser experto en medicina forense el pasado mayo de 1976, con el discurso Lesiones en las huellas digitales causadas por la lepra. Recuerdo las tardes en su despacho llenos de pisapapeles, de artículos y de su máquina Olivetti. Y me hablaba de Ortega y Gasset, diciendo: solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. También quiero recordar a su hija, mi tía, doña María Victoria Domínguez Corrales, distinguida pediatra y también miembro de esta docta casa, con el discurso en 1997, Sociología y Epidemiología sobre el embarazo en adolescentes en el área sur de Sevilla. Desde aquí un recuerdo a ella y a su marido Manolo, que nos acompaña. Aunque mi gratitud alcanza a todos quienes me han acompañado en este camino, quisiera hacer mención expresa de algunas personas, aun a riesgo de omitir a otras igualmente queridas. Mi primera mención es para el profesor Fernando Sáenz López de Rueda, compañero de mi padre en los albores de la Cátedra de Traumatología, cuando ambos comenzaban junto al recordado doctor Zarapico. Uno continuó en el Hospital Macarena y otro en el Hospital de San Lázaro. Tuve la fortuna de recibir su magisterio en quinto curso de medicina, y su pasión por la traumatología fue determinante para que finalmente eligiera esta especialidad. Más adelante, durante la elaboración de mi tesis doctoral, de cual él fue presidente de la SATO, volvió a demostrarme su rigor y generosidad. En segundo lugar, no puedo dejar de expresar mi gratitud al doctor Alberto García Perla, compañero de vida desde la infancia. Juntos compartimos colegio, autobús escolar, facultad y muchos momentos en la vida. Nunca olvidaré tus palabras el día de tu ingreso como académico de número. Pedro, haré todo lo posible para que tú también lo seas académico. Hoy, querido Alberto, esta promesa se ha cumplido y gracias a tu fe en mí, a tu constancia y a tu incondicional amistad. Igualmente, mi agradecimiento al doctor Hugo Galera Ruiz, profesor titular de otorrinolaringología, que honró mi candidatura con su apoyo. Y también quiero agradecer a grandes colegas de la traumatología aquí presentes, al doctor Andrés Carranza, al doctor Paco de Santiago, directores de mi tesis doctoral, y a otros tantos y tantos compañeros que podría enumerar, pero no tengo tiempo. Por último, agradecer también a mis compañeros de trabajo del Sport Medical Center, con los que trabajamos día a día dando lo mejor para nuestros pacientes. Y, cómo no, a mi querida familia, mi mujer Silvia, mis 4 hijos, Pedro, Marina, Nicolás y Lucía, que no está aquí porque está estudiando en Madrid, medicina, por cierto, a los que quiero con locura. Y, cómo no, a mis padres, mis hermanos. Ahí está don Pedro y doña Pilar, que merecería una conferencia para ella sola. Permítame concluir con una reflexión. Ingresar hoy en esta Real Academia no es para mí un punto de llegada, sino un compromiso renovado con la excelencia médica, el humanismo y la búsqueda constante del saber. Me uno con humildad a las estirpes de hombres y mujeres que durante más de 3 siglos han engrandecido la medicina sevillana y universal desde estas ilustres paredes. Prometo honrar esta pertenencia con dedicación, lealtad y amor a la ciencia y a los pacientes, a quienes nos debemos. Y en este día que guardaré para siempre en mi memoria y en mi corazón, elevo mi pensamiento de gratitud hacia mi familia, mis maestros, mis amigos y hacia todos los que de una forma u otra han tejido conmigo el sendero que me ha traído aquí. Haciendo mías las palabras de Cicerón, no hay deber más necesario que el de dar gracias. Que la luz de la ciencia, la virtud de la prudencia y la fuerza del compromiso guíen siempre mis pasos en esta noble misión. Muchas gracias. A continuación, voy a dar lugar a dar mi conferencia sobre el tema la ortobiología intervencionista. El concepto de ortobiología intervencionista no es más que la convergencia única entre el concepto de biología regenerativa y precisión del intervencionismo médico. Es un campo que está en constante evolución y que está transformando la manera que abordamos las lesiones musculoesqueléticas en nuestra consulta.
El concepto de ortobiología es el uso de productos biológicos, bien autólogos o halogénicos, con propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras, analgésicas y regenerativas. Ha pasado pocos años de ser un campo experimental a consolidarse como un pilar terapéutico transversal en el tratamiento de lesiones del aparato locomotor, utilizado por traumatólogos, médicos rehabilitadores, deportólogos, unidades del dolor, etc. Múltiples publicaciones que hay cada año, con evidencias nivel tipo 1, ensayos controlados randomizados de plasma rico en plaquetas. Los ortobiológicos se dividen en 4 secciones. El plasma rico en plaquetas, quizás el más conocido y el más usado en otras consultas, pero también tenemos las células mesenquimales, derivado del aspirado de médula ósea o del tejido graso, la ingeniería tisular, que cada vez está más en boga, y sin duda el futuro, que será la terapia génica. Por otro lado, el intervencionismo nos permite tratar patología mediante técnicas mínimamente invasivas guiadas por pruebas de imagen, como pueden ser la ecografía, la más frecuente utilizada, pero también la radiología, la tomografía y la resonancia. Estas técnicas nos permiten acceder con precisión al tejido lesionado y poder administrar un tratamiento o realizar un procedimiento sin necesidad de una cirugía abierta. Por tanto, los objetivos son 3. Primero, reducir la invasividad. Segundo, acelerar la recuperación. Y tercero, evitar o retrasar, si es posible, el paso por el quirófano. Este es un caso típico: rotura fibrilar gemelar medial, hematoma, hacemos la ecografía, evacuamos el hematoma, ponemos un compresivo y en ocasiones también podemos poner el uso de los factores de crecimiento. Este concepto es totalmente novedoso si miramos 20 años atrás. Por tanto, yo lanzo una hipótesis. Considerar que algunas patologías donde generalmente hemos indicado tratamiento quirúrgico, a fecha de hoy podríamos intentar previamente un tratamiento alternativo donde el paciente no tenga que pasar necesariamente por el quirófano. Yo soy cirujano ortopédico y traumatólogo y mi pasión es la cirugía, pero estamos demostrando que cada vez hay patologías que precisan menos cirugía y se pueden solucionar de forma satisfactoria en consulta, que al fin es lo que pretendemos, solucionarle el problema al paciente. Venimos de la traumatología clásica, de un tratamiento conservador, con reposo, analgésico, fisioterapia, y si eso fracasaba, indicábamos la cirugía, abierta o artroscópica. Pero la ortobiología intervencionista ocupa un hueco entre ambas terapias, que cada vez se está expandiendo más a ambos lados, y ahí concluye el protocolo personalizado que hemos creado llamado DEVA, que es de lo que voy a hablaros a continuación. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Lo quiero presentar en 3 líneas fundamentalmente. La primera es la formación con referentes internacionales. Fundamental asistir a las fuentes, a los maestros. Y en España tenemos expertos en ortobiología. En Vitoria, el doctor Miquel Sánchez y Enetúa fueron los primeros a nivel mundial que empezaron con todo esto. Y en células mesenquimales, el doctor Arnold Kaplan. En ecografía también tenemos referentes internacionales, con los que he tenido la suerte de informarme, el doctor Fernando Jiménez Díaz de Toledo o Ramón Valius de Barcelona, y hemos creado grupos de ecografía intervencionismo. Esto hace que la formación de una forma exponencial vaya desarrollándose día tras día. También es muy importante la experiencia clínica personal. En estos 12 años he desarrollado cerca de más de 3.000 procedimientos de intervencionismo coguiado y ortobiología. En nuestro Centro Sport Me Medical Center disponemos de 3 oficinas completamente dotadas de ecografía, donde el paciente va a estar sometido en este tipo de tratamientos con una media entre 8 y 10 intervencionismos al día. Puedo aseguraros que ahora mismo los días de consulta me cansan más que los días de cirugía. Y también, como no, los trabajos, publicaciones personales. Decía mi querido suegro, en paz descanse, don Juan Navarro González, publica o perecerás. Yerno, me decía eso, nunca se me olvidará. Y empecé a publicar y empecé a estudiar. Y empecé a hacer trabajos, primero regionales, nacionales, sobre la ecografía, sobre las indicaciones, sobre las terapias, en las revistas de la SATO en 2017, 2018. Fuimos avanzando, hicimos publicaciones internacionales sobre el intervencionismo coguiado, cuáles eran las indicaciones, qué resultados obteníamos, cómo estábamos cada vez haciendo más indicaciones y más gestos en consulta, dado los buenos resultados. Y luego pasamos al plano internacional, empezamos a publicar a nivel internacional en 2020 este trabajo que tuvo mucha repercusión sobre las indicaciones del intervencionismo ecoguiado en el aparato locomotor. Patologías tan conocidas como la capsulitis adhesiva, hacíamos técnicas de hidrodilatación y se solucionaba sin pasar por el quirófano, que antes las operábamos. Patologías neuropáticas como tratamientos del ciático, del túnel carpiano, del cubital, con técnicas de hidrodisección ecoguiado se solucionaban. Patologías de tendinosis cálcica con técnica de punción y aspiración lo estamos solucionando sin pasar por el quirófano. Realmente es una auténtica revolución.
Y por eso nos dio pie a crear el protocolo DEVA. El protocolo DEVA no es ningún invento mío, simplemente he reorganizado una sistemática de trabajo que se sustenta en cuatro palabras. Aplicar los conocimientos de medicina deportiva o traumatología deportiva, utilizar siempre la ecografía, aplicar las terapias biológicas y el caso de cirugía, a ser posible, artroscópica. También publicamos en un artículo internacional en 2021 y esto ha hecho que muchos profesores y médicos vengan a nuestros centros a formarse con nosotros y hemos creado un grupo de estudio cada vez más amplio, 34 facultativos de 11 países del mundo, el grupo DEVA se llama, donde estamos continuamente compartiendo casos, compartiendo papers, compartiendo terapias, técnicas que nos permite hacer un intercambio del conocimiento muy interesante. Por tanto, el protocolo DEVA se basa en los conceptos de medicina deportiva y traumatología, uso de ecógrafo, biología y artroscópica. Por tanto, el equipo multidisciplinar también tiene un papel muy importante, el poder estar en contacto con tantos profesionales del mundo de la fisioterapia, de la adaptación funcional, de la biomecánica, de la podología, en las unidades del dolor, rehabilitación, muy importante. Concretamente hicimos un trabajo, un paper en un congreso, el MUSOC del 2022, sobre el uso del PRP y barbotaje en tendinopatía cálcica en una serie consecutiva de 27 pacientes, 89 consiguieron muy buenos resultados y no pasaron por el quirófano, y esto fue motivo del primer premio nacional, que fue todo un orgullo para nuestro equipo, y sobre todo de la mano del doctor Miquel Sánchez, que para mí es el maestro de todo esto. Recientemente hemos participado en este libro que ha salido hace 15 días, el Regenerative Medicine in Sport and Orthopedic, con el doctor Dallo, aquí presente, un honor, Ignacio, donde hemos publicado nuestra experiencia con el aspirado de la médula ósea y nuestra sistemática. También estamos organizando hace 4 años cursos internacionales aquí en Sevilla, que se ha convertido en un centro neurálgico de la medicina regenerativa a nivel mundial, donde invitamos a los mejores profesores de medicina regenerativa y donde estamos 3 días haciendo teoría, haciendo conferencias y parte práctica en el Instituto Anatómico Forense de la Facultad de Medicina de Sevilla. Y recientemente el doctor Don Buford, que es una eminencia, nos consideró como uno de los mejores cursos al que nunca había asistido. Para mí fue un verdadero honor. Bueno, tenemos al doctor Chris Centeno, que es otro experto en la ortopedia intervencionista, donde está destapando, digamos, hechos que dábamos por sabido, como es el uso de cortisona en artritis o en tendinopatías, pues está demostrando que no es quizás lo más adecuado, que tenemos que mirar más la funcionalidad, más que la imagen de la articulación, más que una artrosis de rodilla, vamos a ver cómo mueve ese paciente, qué tono muscular tiene, qué peso tiene, qué estado anímico, psicológico, cómo mueve. Y a partir de ahí podemos quizás olvidarnos un poco de la cirugía y aplicar estos conceptos. También ocurre exactamente lo mismo en las roturas meniscales. Desde siempre se ha dicho que una rotura meniscal, pues si estaba roto había que operarlo. Estamos demostrando que en aquellos casos degenerativos, roturas horizontales, que no originen bloqueos o inestabilidad, podemos intentar no pasar por el quirófano por las consecuencias que puede tener hacer una meniscectomía en un futuro, el famoso síndrome post-meniscectomía. Y hay artículos que avalan el uso del plasma rico en plaquetas con resultados satisfactorios. Aquí estamos viendo una infiltración en muro meniscal e intraarticular y es una alternativa terapéutica válida para evitar la cirugía. También otras patologías, la patología tendinosa, las roturas del manguito rotador, no todas hay que operarlas si el paciente tiene un buen balance articular, un buen tono y una rotura pequeña. O la cirugía de artrodesis vertebral, que bueno, conocemos que hay muchos casos que no dan un buen resultado, pues quizás intentar operar al menos en muchos de ellos, aunque seguro que el doctor López Puerta las opera de maravilla. Por tanto, las indicaciones clínicas en los tejidos para tratar con ortobiología intervencionista son los siguientes. El cartílago articular tiene una indicación fundamental en artrosis leve y moderada, artrosis focales o postraumáticas, condropatías leves, osteonecrosis precoces. En este caso estamos haciendo un uso combinado en nuestro centro de PRP y BIMAC, el aspirado de médula ósea, intraóseo e intraarticular. En lesiones meniscales, ya lo hemos comentado, en algunas indicaciones no precisa pasar por el quirófano porque se obtienen buenos resultados. En lesiones ligamentosas también estamos viendo buenos resultados, no solo en consulta, sino también en el concepto de aumentación biológica en el quirófano. También en tendinopatías como epicondilitis, supraespinoso, rotuliano, Aquiles, estamos aplicando los factores guiados por ecografía, vamos directo a la lesión y estamos haciendo 3 sesiones con buenos resultados y con evidencias nivel científico tipo 1.
Por último, lesiones musculares también, las consabidas roturas fibrilares del mundo del fútbol, isquiotibiales, aductores, sóleos, gemelos. También estamos aplicando el uso del plasma rico en plaquetas en lesiones subagudas o crónicas, lesiones con fibrosis, lesiones miofasciales, y también estamos viendo buenos resultados, sobre todo un return to play mejor, un menor riesgo de recaída y una reparación cicatricial mejor. También en entesopatía, fascitis y nervios periféricos también lo estamos utilizando, como nos comenta el doctor Miquel Sánchez. Pero es que además la ortobiología intervencionista tiene unas ventajas económicas. Esto va para los gerentes y los gestores que están siempre mirando el tema económico. Pues bueno, pues sí, tiene 4 razones. Si nosotros conseguimos reducir el número de indicaciones protésicas, el resultado, por tanto, en gasto económico va a ser muy interesante a favor de la ortobiología, lo cual no quita que tengamos que seguir poniendo prótesis, pero siempre intentar antes el tratamiento ortobiológico en casos seleccionados. Disminuye el tiempo de bajas laborales, que duda cabe que cirugías agresivas va a estar mucho tiempo de baja y con estas técnicas mucho menos. Nos permite hacer un tratamiento inmediato, sin demora. Por tanto, es otra ventaja que tiene la ortobiología intervencionista, y luego una alta satisfacción de pacientes. Yo que llevo haciéndolo 15 años, hay un porcentaje enorme de buenos resultados. Por tanto, recomiendo desde aquí hacer todos los procedimientos asistidos por ecografía. Ya no hay excusas, hay ecógrafos a buen precio y de alta calidad. ¿Por qué? Porque en cada articulación tenemos más de 15 patologías distintas y, por tanto, nos permite asegurar qué tejido está lesionado y dónde poner la terapia en este caso. Hay mucha bibliografía ya en el mercado, no vamos a entrar en ello, pero cada vez más nos animan a que utilicemos. Y termino ya con un último concepto, lo que es el concepto de la cirugía ecoasistida, que ya es un paso más. Estamos metiendo el ecógrafo en el quirófano y nos permite hacer gestos pre o post cirugía para muchas patologías, sobre todo tendinosas. Como conclusión, es decir, que la ortobiología intervencionista es una revolución médica, es como una nueva subespecialidad que está tratando los pacientes de otra forma, de otra manera, con las ventajas que he descrito, y que creo que puede aportar un futuro más saludable. Si analizamos el concepto de traumatólogo de los años 70, 80, ¿no? Como podía ser mi padre, probablemente, ese señor fuerte, rudo, manchado de sangre con su martillo, hemos pasado ahora al traumatólogo 2.0, quizás un traumatólogo, bueno, pues más fino, que hace artroscopias y tal, también es un señor, pero yo creo que el traumatólogo del futuro será probablemente una chica, que en vez de utilizará la célula y utilizará la imagen en la ortobiología intervencionista. Muchas gracias por vuestra atención y ha sido un verdadero placer. Gracias. Ruego al doctor don Jorge Domínguez Rodiño Sánchez Loulé, que firma la propuesta del nuevo académico correspondiente, don José María López Puerta González, que realice la presentación del mismo. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos, numerarios y correspondientes, queridos familiares y amigos del doctor López Puerta, señoras y señores, debo agradecer en primer lugar a mis compañeros de Junta de Gobierno que me hayan designado para hacer esta presentación, ya que, como decía don Gregorio Marañón, esta misión de poder contar a los demás las virtudes y excelencias de un nuevo miembro con pocas otras satisfacciones académicas se pueden comparar. La propuesta del Pleno Académico para la elección como académico correspondiente del doctor don José María López Puerta González ha sido firmada por los académicos de número ilustrísimos doctores don Carlos Pera Madrazo, don Santiago Durán García y este que les habla. El doctor López Puerta González nació en Sevilla en 1970 y lo primero que tengo que resaltar es que es hijo de un destacado académico correspondiente, gran amigo y asistente asiduo a las sesiones de esta corporación. Me refiero a su padre, el doctor don José María López Puerta Senior. Sin duda, una de las personas más felices hoy en esta sala y que ha sabido imbuir en su hijo el cariño y afecto a nuestra institución. Nuestro nuevo académico cursó sus estudios de licenciatura en Sevilla de 1988 a 1994, destacando que fue alumno interno por oposición del Departamento de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío. El grado de doctor lo alcanzó en 2013 con la lectura de su tesis titulada Células madres mesenquimales y un bimaterial bifásico como aplicación en terapia celular para la regeneración del cartílago articular en rodilla. Dentro del apartado curricular de la formación posgraduada, realizó esta como médico interno residente de la especialidad de cirugía ortopédica y traumatología
de 1999 a 2003 en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Desde bien pronto mostró su preferencia en dedicarse a la difícil parcela de la cirugía de la columna vertebral, y así fue médico adjunto de las unidades de columna del Hospital Onubense de 2004 a 2009 y de 2009 a 2010 en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. En 2010 obtuvo plaza por oposición como facultativo especialista de área en Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, por lo que tengo la satisfacción añadida de haber sido compañero suyo en este prestigioso servicio. En su formación destacan 3 títulos máster en cirugía de columna, en 2009 en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, en 2015 en la Universidad Autónoma de Barcelona y en 2020 en la Universidad Cardenal Herrera del CEU. A nivel internacional, ha realizado estancias en prestigiosos centros dedicados a la cirugía del raqui, como el del profesor Paneiro en Lisboa, el del profesor Rousseau en Lyon o el del profesor Thierry Marnet en Montpellier. Del mismo modo, ha recibido numerosos cursos de formación tanto nacionales como internacionales. Con respecto a los cargos institucionales, ha sido coordinador de la unidad de columna del Hospital Juan Ramón Jiménez de 2007 a 2009 y de 2011 a 2023 en el Hospital Virgen del Rocío. En 2024 obtuvo por oposición el cargo de jefe de sección de la unidad de columna pediátrica y del adulto del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Dirige también la unidad de columna del Hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla. Es profesor asociado de cirugía ortopédica y traumatología desde 2017 en la Universidad de Sevilla y profesor de la asignatura de Ingeniería de Tejido en la Escuela de Ingeniería de la Salud de la Universidad Hispalense desde 2020. Preside además el Comité Científico de la Sociedad Española de Columna desde 2024. El doctor López Puerta es autor de 11 trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales y de 7 capítulos de libros. Ha impartido 21 cursos nacionales y 5 internacionales dedicados a la cirugía de la columna vertebral. Ha dictado 19 conferencias nacionales y 7 internacionales en temas del raqui. En el apartado de líneas de investigación destacan 8 proyectos financiados por distintas entidades públicas que tratan principalmente sobre la regeneración esquelética a partir de células madre mesenquimales, ingeniería tisular y terapia celular aplicada a la condrogénesis del cartílago articular. Del mismo modo, ha participado en 6 proyectos I+D. Ha asistido activamente a numerosos congresos de la especialidad en forma de comunicaciones orales y ponencias en mesas redondas, tanto a nivel nacional como internacional. En la repercusión científica de su actividad clínica e investigadora, tiene un factor de impacto de 5,76 en la revista Cellular and Molecular Biology, un 4,06 en la revista Tissue Engineering y de 6,20 en la Cell Transplantation. Ha desarrollado una patente de investigación titulada Terapia celular para el tratamiento y regeneración de lesiones osteocondrales del cartílago y alino articular. Ha sido director del Congreso Andaluz de Columna en 2018 y ha recibido diversos premios, entre ellos el de investigación del Servicio Andaluz de Salud y el de mejor comunicación oral, tanto en la Sociedad Andaluza como en la Sociedad Española de Traumatología. Finalmente, hay que resaltar los antecedentes académicos de nuestro nuevo miembro, que son muy destacables, ya que en 2023 fue galardonado con el Premio Universidad de Sevilla, convocado en el concurso científico anual de esta Real Academia, por su trabajo titulado Terapia de células mesenquimales en regeneración del cartílago articular. Y en 2024, el doctor López Puerta fue el organizador y director de una brillante jornada en nuestra sede sobre dolor y ortopedia titulada Actualización en el tratamiento del dolor en metástasis ósea de Enraquis. Queda, por tanto, expuesto el amplio bagaje con el que se presenta nuestro nuevo académico correspondiente. Y no quisiera terminar sin recordar la reflexión que hace poco tiempo nos hacía nuestro compañero, el ilustrísimo señor doctor don José Antonio Durán Quintana, sobre la importancia del apego a nuestra academia. La palabra apego es definida por la Real Academia Española como la afición, cariño, aprecio o afecto hacia alguien o algo. Según el doctor Durán, y no podemos estar más de acuerdo, este apego a nuestra institución debería ser una variable importante en la elección de cualquier nuevo académico. En el caso del doctor López Puerta, este apego queda plenamente demostrado, por lo que, querido José María,
recibe mi más cordial enhorabuena al incorporarte hoy a nuestra academia. Muchas gracias por su atención. Cedo la palabra al académico correspondiente electo, don José María López Puerta González, para que presente su discurso Tratamiento de la escoliosis, actualidad y futuro. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, excelentísimo e ilustrísimos señores académicos, queridos padres, queridas familias Sole, Chema y Ángela, queridos hermanos, amigos, señoras y señores. Es para mí un profundo honor y un motivo de emoción y de satisfacción poder dirigirme a ustedes, señores académicos, en este marco que pasa por ser la academia más antigua de Europa. Antes de iniciar la exposición para ingreso como académico correspondiente, quiero agradecer a los académicos que han valorado positivamente mi candidatura, muy especialmente al ilustrísimo doctor don Jorge Domínguez Rodiño Sánchez Laulé, quien generosamente acogió e hizo suya la propuesta, y a los ilustrísimos doctores don Carlos Pera Madrazo y don Santiago Durán García. Gracias por haberme distinguido con su confianza. Hablar del tratamiento de la escoliosis es referirme a las últimas 2 décadas de mi ocupación profesional. El tratamiento de esta deformidad y su evaluación data de orígenes muy antiguos, si bien solo se basa en el análisis del plano frontal, o también conocido como el plano coronal, siendo este análisis, como se ha demostrado con el paso de los años, completamente insuficiente y fallido. Clásicamente habíamos definido la deformidad de la escoliosis como una deformidad tridimensional, por lo tanto teníamos 3 variantes: la desviación del plano coronal, la desviación rotacional de la vértebra y finalmente las alteraciones de las curvas sagitales. El equilibrio de la curva de la columna vertebral, el equilibrio sagital, es un concepto recientemente desarrollado a finales del siglo XX y que se ha consolidado en los inicios del siglo XXI. Antes de la era moderna, Hipócrates, en la antigua Grecia, nos describió muchos conceptos sobre las curvaduras de la columna vertebral, que aún se siguen utilizando en la mayoría de las publicaciones anatómicas. Los términos de lordosis y cifosis tienen etimologías griegas, y es Galeno el primero en acuñar el término de iteoscoliosis, para describir curvas naturales de la columna vertebral en el plano sagital. Con la llegada de Leonardo da Vinci y su exposición en esas magníficas atlas anatómicos, vemos la descripción de la columna vertebral en el plano sagital. Lo hacía de toda la columna vertebral humana completa. Y es durante este siglo, el siglo XVI, donde la disección humana revela descripciones precisas de la anatomía, pero realiza una descripción precisa anatómica de la vértebra, soslayando las curvas hipocráticas. El posicionamiento pélvico como método de compensación secundario a ciertas patologías de la columna vertebral fue analizado por primera vez por algunos autores en el siglo XIX como una forma de compensar el equilibrio. Con la llegada de las radiografías se produce una eclosión y una abundante información sobre la biomecánica espinal, una época dorada durante los años 1970-1980. Llegamos al anatomista Delmas, por todos conocidos seguramente, que nos describe los cambios de las curvas vertebrales en individuos asintomáticos. Su punto de vista tiene muy poca aplicación, más que nada en algo aplicado a los conceptos de rehabilitación. Posteriormente, Durán y unos colaboradores revolucionan toda la biomecánica de la columna vertebral y proponen una nueva pelvimetría que resulta fundamental en el tratamiento y en el análisis de las deformidades. En ella lo que hace es que la columna vertebral y la pelvis quedan completamente integradas, de tal forma que ambas se relacionan en forma y posición. Si bien este artículo enormemente valioso se publica en el año 85, no es posteriormente, hasta el año 2008, con el artículo científico de Dupal que les traigo aquí, donde realmente se detalla esta posición sagital de la columna vertebral y de la pelvis. Y entonces el parámetro sagital se catapulta sobre toda la investigación de la columna y llega a ser uno de los criterios más fundamentales actuales en el tratamiento de la columna vertebral. Y lo que nos dicen es que hay un ángulo de incidencia pélvica, vamos a intentar hacérselo fácil para que no sea aburrido, donde se muestra como parámetro fundamental para la alineación sagital. Y donde habíamos trabajado durante décadas en el tratamiento del perfil
frontal o coronal, habíamos observado que errábamos y que era una simplicidad que no tenía ninguna lógica. Este ángulo que se determinaba entre el centro del platillo del sacro, las cabezas femorales, y una línea que pasaba por el platillo perpendicular a ese 1, se define, por tanto, como un parámetro fijo, que es lo importante. Es fijo e individual y pasa a ser como el DNI de cada uno de nosotros. No lo podremos modificar. Cualquier alteración que hagamos en la columna nos generará unos mecanismos compensadores para volver a este punto de incidencia pélvica. Desde un punto de vista evolutivo, el establecimiento de la relación entre este ángulo de incidencia, un parámetro pélvico anatómico y fijo, que debemos de recordar este concepto, y los parámetros posicionales variables, como son la rotación de la pelvis y la inclinación del sacro, resultan cruciales en la adquisición del equilibrio sagital de los homínidos. La fuerte correlación entre el ángulo de incidencia y el grado de curvatura lumbar en los humanos actuales apunta a que una respuesta funcional elaborada en la evolución humana revela una etapa profundamente especializada hacia esta bipedestación permanente y un equilibrio sagital económico en los humanos actuales. Esta especialización no la encontraremos en el Australopithecus y debemos posiblemente verlo hacia el cambio de la bipedestación permanente en la evolución humana. La forma de doble S que tiene la columna vertebral evoluciona como consecuencia de las modificaciones pélvicas que van funcionalmente unidas a la lordosis lumbar. Es la aproximación de la articulación sacroiliaca y el recentrado del hueso coxal el que nos va a permitir en la evolución del ser humano adaptar una situación de bipedestación económica, es decir, con bajo uso de energía. Pues es entonces esta bipedestación permanente la que representa el principal cambio en la evolución humana y la comprensión necesaria de la alineación sagital se considera, por tanto, el avance más valioso en la columna vertebral de los últimos 30 años. Podemos definir, por tanto, que la alineación espinal es el equilibrio armónico del tronco sobre la pelvis que requiere un gasto mínimo para colocar el eje de carga en posición fisiológica. Es lo que el profesor Dubosset dijo como el cono de economía. Dentro de este cono de economía, nosotros podemos mantener una bipedestación con un consumo mínimo de energía. De esta forma quedan relacionados estos tres parámetros que suponen el gran salto en la investigación de la columna de los últimos 20 o 30 años. La incidencia pélvica como parámetro fijo e inamovible que nos muestra el DNI de nuestra columna y los dos parámetros que nos permiten compensar la inclinación sacra y la rotación de la pelvis. Y es tal su unión y su implicación que la incidencia pélvica como DNI viene profundamente asociada a la suma de los otros dos. De tal forma que en nuestros pacientes no podemos modificar jamás la incidencia pélvica y deberá ser la versión o la rotación de la pelvis y la inclinación del sacro la que determinen las compensaciones. De esta forma, vemos cómo la columna vertebral queda directamente dependiendo de la inclinación del sacro y dependiendo indirectamente de la incidencia pélvica. Esta simpleza a veces ha constituido la gran revolución en toda nuestra cirugía. La forma de tratar la escoliosis la podemos basar en tres grandes pilares. De un lado, los parámetros de alineación, basados en este gran descubrimiento. De otro lado, la biología de nuestros pacientes y finalmente la biomecánica. En los métodos de alineación hemos descrito a lo largo de los años innumerables formas de hacerlo, desde el profesor Rousseau, pasando por las modificaciones de Schwab, a las de Gilgore y finalmente las modificaciones de Hills. ¿Qué es lo importante realmente de esto? Si hemos partido de la base que la incidencia pélvica de nuestros pacientes es nuestro DNI y no lo podemos modificar, tenemos solamente la posibilidad de cambiar la longitud de la lordosis. Pero la lordosis clásicamente la hemos atendido como ¿qué? La hemos atendido como la magnitud, pero hemos diseñado la distribución. Y con este nuevo cambio vemos que es importante no solo la magnitud, sino también la distribución. En este análisis que vemos de la columna del plano lateral, clásicamente los anatomistas nos decían, la columna vertebral se compone de 5 vértebras lumbares y 2 vértebras dorsales, más las vértebras cervicales. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que la fuerte investigación nos ha demostrado? Que esto es una simple quimera, una simpleza en la interpretación. Y el error de considerar esto así nos ha llevado a tener graves problemas en las cirugías de columna vertebral. Como decía el doctor Bernal, gozan a veces de mala fama porque no conocíamos esto.
¿Qué es lo que ocurre? Si analizamos, en la columna vertebral es una columna cinemática. Eso no podemos considerarlo como distintas estructuras aisladas. Es una continua estructura cinemática, donde el ejercicio de una vértebra o la movilidad de una vértebra influye sobre la siguiente. Las curvas pueden cambiar de dirección. De hecho, cambian una columna lordosis a una columna cifótica. Donde cambian es el punto de inflexión. Luego, si esto lo aceptamos como lógico, que es una cadena cinemática, debemos de entender que el cambio de orientación de un segmento originaría, lógicamente, el cambio de orientación de los segmentos adyacentes. Por tanto, lo que hablábamos hasta la fecha de ahora de aquellas famosas complicaciones donde los discos degeneraban porque transitaban sobre la zona de fusión, era un error conceptual. Lo único que hacemos, y ahora lo veremos, es hemos modificado con nuestras cirugías el perfil sagital del paciente. Y veremos lo que eso provoca. En la segmentación de esta columna vertebral, si vemos la columna lumbar, hay un punto máximo de curvadura y un punto máximo de curvadura en la columna dorsal. Si trazamos una tangente, se delimitan dos arcos, un arco lumbar inferior y un arco lumbar superior, un arco lumbar torácico inferior y superior. Los estudios matemáticos nos dicen, aparte de todo estudio anatómico, que el arco lumbar inferior depende de la inclinación del sacro y que el arco lumbar superior y el arco inferior torácico son iguales. Luego, si los cambiamos, cambiaremos toda la cinemática de la columna y originaremos un problema que ahora veremos. Pero no solo eso, sino son ángulos similares. En resumen, ¿cómo nosotros cambiamos la lordosis lumbar? La lordosis lumbar del arco inferior será igual a ¿qué? A la lordosis lumbar del arco inferior más la lordosis lumbar del arco superior. Sé que es complejo a veces, pero esto al final lo que nos lleva a determinar es que hay una fuerte correlación entre la lordosis lumbar del paciente y el sacro, y que no podemos mirar la columna como segmentos anatómicos aislados. Gracias a esta inclinación del sacro y a estos parámetros que hemos hablado, surge esta clasificación con la que resulta enormemente importante. Y dice que las personas asintomáticas y sanas tienen 4 morfotipos. Si no respetamos los morfotipos, estos pacientes sufrirán una franca alteración. Y tenemos que los pacientes que tienen una inclinación del sacro baja, mirar la curva lumbar. La curva lumbar es muy corta, solo son 3 vértebras lumbares las que funcionan. En la siguiente encontraremos cómo el tránsito de la curva lumbar a la curva dorsal sube un poco más. Pero consideramos curva cifótica las primeras vértebras lumbares. O sea que lo que es funcionalmente de una forma, anatómica es de otra. Si esto no lo tenemos en cuenta, veremos el desequilibrio del paciente. El tipo 3 es el paciente más armonioso. Es una inclinación del sacro entre 35 y 45 y el punto de inflexión lo situamos en el disco entre 3 y 4. Pero este sí incluye las 5 vértebras lumbares. Sin embargo, si vamos al último tipo, el que más tememos los cirujanos, es el tipo 4, tiene una inclinación sacra muy alta. ¿Y cuando tiene esta inclinación sacra, qué ocurre? El centro de la rotación de la columna vertebral se dispara, es mucho más alto. Y los pacientes tienen funcionando la columna dorsal anatómica como columna lumbar funcional. Si esto no lo respetamos, el paciente entrará en desequilibrio. Esto que puede resultar una quimera solamente biomecánica o un estudio de algunas personas en un laboratorio, si lo analizas, existe. Ahí tenéis radiografías de pacientes con lo que os he dicho. El tipo 2 es un paciente mucho menos cifótico, es un paciente casi recto. Y el tipo 4 es un paciente muy hipercifótico y muy lordótico. Si esto no lo tenemos en cuenta, nosotros veremos cómo una alteración en esta cadena cinemática provocará una alteración en toda la columna. Y si no nos quedaba claro, en este esquema de aquí al lado vemos cómo el ángulo de inclinación sacra y la versión de la pelvis tiene una fuerte correlación con la lordosis lumbar. ¿Qué ocurre si no hacemos o no respetamos esto? Ocurrirá que nuestros pacientes aplanarán la curva lumbar, aplanarán la curva dorsal, se nos caerán en desequilibrio hacia la parte posterior y finalmente saldrán del famoso cono de economía. Si salen del cono de economía, nuestros pacientes tendrán que comenzar a compensarse para volver al eje axial normal y fisiológico. ¿Y qué harán? Si ocurre esto en un paciente, ¿qué harán? Los pacientes no aceptan mirar al suelo, los pacientes no aceptan estar inclinados hacia adelante. Comenzarán con un mecanismo de compensación, dando lugar a estos 3 grandes escenarios. El equilibrio alineado, que es el normal,
el paciente equilibrado pero desalineado porque ha puesto en funcionamiento mecanismos de compensación, y el paciente donde finalmente la compensación se agota y se desequilibra. Aquí lo tenéis otro ejemplo. ¿Qué ocurre cuando un paciente lo desequilibramos, bien por la deformidad o bien por la cirugía que hemos implementado? Ocurrirá que el paciente hará una retroversión de la pelvis, hará una hiperextensión de los discos, degenerando los discos, hará un aplanamiento de la columna dorsal y finalmente, cuando no pueda más, flexionará las rodillas y extenderá sus caderas, buscando hacer una compensación. Gráficamente, lo que veremos es esto. Y al hacer la retroversión y modificar, ¿qué ocurre? Que los ángulos lumbares que eran simétricos los hemos alterado y automáticamente el paciente perderá la correlación entre la lordosis y la cifosis, cayendo en desequilibrio hacia adelante. Esto que puede parecer una quimera, lo traigo a modo de ejemplo en el escanómetro que hemos hecho. La escoliosis, este chico con una escoliosis idiopática torácica y tiene incidencia pélvica, mirad la columna dorsal, está completamente aplanada, tiene una alteración funcional. Esa curva y esa incidencia pélvica hace que debiera de tener una columna lumbar mucho más hiperlordótica. Aquí tenéis algunos ejemplos de cómo un paciente de una deformidad en el plano coronal, que era como la tratábamos clásicamente, al analizar el plano sagital, tiene una marcada hipocifosis. El paciente ha perdido su curvatura normal de la cifosis. Es más, la columna dorsal está trabajando casi en lordosis. Luego necesitaremos hacer una cirugía reconstructiva, no solo del plano coronal, sino del plano sagital para volver a centrar al paciente. Aquí tenéis otro ejemplo y otro ejemplo más, como las correcciones no solo han de valorar el plano coronal, sino también el plano sagital. En este paciente, con esta escoliosis de doble curva, vemos cómo ha perdido su columna lumbar, no tiene columna lumbar. El paciente de la columna dorsal no está cifótica, está casi lordótica, el paciente está recto, está en plano y tiene una fuerte retroversión de la pelvis que le hace poder compensar y seguir mirando al frente. Esto nos obligará a una cirugía no solo del plano coronal, sino reconstructiva en el plano sagital para poderlo recentrar. Pero hay un paso más allá. Esto no solo viene determinado por la deformidad que nace en el paciente escoliogénico, sino también a veces es consecuencia de nuestras cirugías si no atendemos a esta situación. Si nosotros situamos un paciente, como vemos en la imagen del centro, en hipolordosis, le hemos alterado el perfil sagital. El paciente automáticamente tiene que recuperar su incidencia pélvica, no puede renunciar a ella. ¿Qué hace? Hace un mecanismo de compensación y cuando se agota, cae por encima de la instrumentación rígida. Entonces diríamos clásicamente, el paciente tiene un estrés del funcionamiento del disco sobre la zona fusionada. Error. El paciente tiene una pérdida de la lordosis lumbar que ha condicionado una alteración de su perfil sagital. Necesita cirugías correctivas para la misma. Pero esto que veíamos o que analizamos solo en la deformidad escoliogénica, resulta que en las deformidades degenerativas graves también se produce. Mira este paciente con una escoliosis degenerativa, cómo automáticamente el paciente tiene una pérdida de la lordosis, una pérdida de la cifosis, una retroversión de la pelvis y el paciente entra en desequilibrio. Este otro paciente que igual pierde el equilibrio axial para seguir mirando al frente, mete la espalda dorsal entre los hombros, hace una hipocifosis compensadora, pierde la columna lumbar, hace una simetría del flanco, hace una retroversión para seguir mirando al frente, si no él no puede mirar al frente, flexiona sus rodillas y extiende sus caderas. Cuando el mecanismo lo agota, el paciente cae fuera del cono de economía y empieza el dolor. Pero no solo es importante valorar los planos de alineación sagital, sino nuestros pacientes deben de ser valorados en cuanto a la biología. Y hay 4 cajones que no podemos prescindir de ellos. La fragilidad, la sarcopenia, la osteoporosis y la neurodegeneración. Pero esto no es algo utópico, lo podemos medir mediante análisis clínicos, mediante biomarcadores, incluso mediante análisis del tejido antes de operar a los pacientes. El paciente con fragilidad lo podemos determinar. Hay unos índices de fragilidad, hay una velocidad de la marcha y hay unos test de cuánto tarda el paciente en levantarse, recorrer 3 metros y volverte a sentar. Según los parámetros podemos observar que los pacientes son frágiles y necesitan un cuidado especial. Las mismas alteraciones epigenéticas, la disfunción hormonal, la inflamación, la senectud, la pérdida de la proteostasis, todo puede dar. Y todo tiene unos marcadores que nos van a indicar cuando estamos ante un paciente con una alteración frágil. Y esos pacientes han de tener cuidado cuando planteamos una cirugía. De la misma forma, la sarcopenia, que la entendemos como la pérdida de la fuerza, la degeneración del músculo, la pérdida de la función articular. Por tanto, la solución en este campo, en este pilar,
Si en el otro era un correcto conocimiento de los parámetros sagitales, aquí es hacer lo que se llama, en el término anglosajón, una prehabilitación del paciente, una preoptimización. No vale operar al paciente si no le hemos analizado desde el punto de vista médico, si no hemos hecho una buena reposición de su sistema óseo, si no lo hemos analizado psicológicamente y hemos hecho una correcta elección del paciente. El tercer pilar donde basábamos la reconstrucción de la cirugía escoliogénica eran los implantes biomecánicos. De forma breve llamar la atención, no es lo mismo el implante en un niño que en un adulto, que en la senectud, que los pacientes mayores con fragilidad ósea. No es lo mismo los implantes fijos cuando estamos tratando una columna móvil. Mira a ese paciente sentado y de pie. Necesita mover su columna lumbar para incorporarse y para sentarse. ¿De acuerdo? Y finalmente hacer estrategias con implantes menos sólidos que permitan evitar los riesgos de transición. Y en el avance más adelante tenemos la posibilidad de, analizando los parámetros sagitales, hacer implantes a medida para la corrección de los mismos. Y el futuro de la cirugía de la escoliosis. La escoliosis y la inteligencia artificial aporta principalmente el análisis automático de las imágenes, la clasificación de las curvas y la predicción de una progresión. Otras aplicaciones menos comunes incluyen una toma de decisión terapéutica y el diagnóstico de las mismas. Lo que hacemos realmente en esta agrupación que veis con la inteligencia artificial es asumir unos clústeres de agrupación, esos son agrupaciones de datos de pacientes, y los modelos futuros se beneficiarán de la integración de múltiples modalidades de datos como notas clínicas, imágenes o exámenes físicos. La inteligencia desempeña un papel importante en la práctica clínica de la escoliosis, pero facilitando el diagnóstico e intentando mejorar la eficiencia del tratamiento. Actualmente, la escoliosis utiliza la inteligencia como algoritmos de aprendizajes automáticos, que nos permite inicialmente la segmentación de las imágenes y facilita el diagnóstico y tratamiento. Necesitamos recopilar muchos más datos e integrar grandes tejidos de datos y variados conjuntos de los mismos que reflejan un espectro de presentación de la escoliosis para poder impulsar unas soluciones más innovadoras, especialmente aportando en el área de la medicina especializada. Tenemos que intentar centrar esta gran agrupación de datos para intentar llegar a una medicina muy especializada. Los planes de tratamiento personalizados basados en la predicción impulsada por la inteligencia artificial podrían mejorar significativamente el resultado de nuestros pacientes. Si bien todas estas cirugías correctivas que modifican la alineación sagital y el equilibrio esplenopélvico son altamente complejas y necesitan una comprensión profunda de estos conceptos subyacentes para no solo el tratamiento de las deformidades, sino para prevenir deformidades iatrogénicas, incluso cuando hacemos fusiones muy cortas. Llevamos más de un siglo que hablamos del ocaso de la modernidad y del paradigma ilustrado, cuyo centro es el ser humano, la razón y la ciencia. Hemos transitado por la posmodernidad con su relativismo y las críticas a la razón. Pero el verdadero momento del fin del proyecto ilustrado llega ahora de la mano de la tecnología. El ser humano y la razón están siendo desplazados por las máquinas, a las que elegimos como modelos y medidas de todas las cosas. Endiosamos su autosuficiencia, endiosamos su perfección, y esto alimenta un individualismo que elude el hecho de nuestra esencia, que es el ser humano y la convivencia social. Creemos que podemos vivir al margen de los demás, dado que aquellas cosas que antes necesitaban nuestra presencia, hoy en día se pueden hacer de forma virtual. La tecnología, o mejor dicho, el uso que hacemos de ello, soslaya completamente a veces lo humano, y quizás este sea uno de los motivos por los que se encuentran en crisis todas las ideologías y marcos del pensamiento del siglo XX, esencialmente las humanistas. Por tanto, no quisiera finalizar en un relato puramente tecnológico, que no cabe duda que la tecnología nos aporta, nos ayuda, nos mejora la calidad de vida. Pero permítanme realizar un llamamiento al humanismo y a la medicina. Y finalizar como empezamos, volviendo a la época antigua de Hipócrates, recordando algo que nos dejó escrito. Donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ruego al ilustrísimo señor don Rogelio Garrido Teruel, firmante de la propuesta del nuevo académico correspondiente don Francisco Márquez Maraver, a realizar la presentación del mismo. Tiene la palabra, doctor.
Con la venia, señor presidente. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, excelentísimos señores académicos de número y correspondientes, compañeros médicos, querida familia del doctor Márquez, señoras y señores. Me corresponde, siguiendo las normas establecidas por esta noble institución, justificar públicamente los méritos que han determinado la elección del nuevo académico correspondiente, el doctor don Francisco Márquez Maravé, al que hoy tengo el privilegio de presentar en esta academia, un colega y un amigo, o mejor dicho, un amigo que además es un colega. El doctor Márquez, como le gusta recordar a él mismo, procede de una humilde familia de Pilas, pueblo muy cercano a Sevilla, donde es muy querido, habiendo recibido el Premio Andalucía del Ayuntamiento de su pueblo por su trayectoria profesional en el campo de la medicina. Ya en la escuela, el maestro detectó en él cualidades y recomendó a sus padres que siguiese estudiando en la medida de sus posibilidades. Gracias al esfuerzo de su familia y su enorme capacidad de trabajo, llegó a ser un magnífico estudiante de bachillerato y posteriormente un excelente estudiante de medicina. Desarrolló sus estudios en la Facultad de Medicina de Sevilla entre los años 79 y 84 con excelentes calificaciones. Más tarde, en el 91, se doctoró por la Universidad de Sevilla con la calificación de sobresaliente cum laude. Fueron sus padres y sus profesores los que inculcaron los fuertes principios éticos y morales que han prevalecido durante toda su vida privada y profesional. El doctor Márquez es especialista en obstetricia y ginecología, vía MIR, en el Hospital Maternal Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío. Durante su periodo de formación como residente, destacó por su calidad técnica, su buen carácter con los compañeros y humanidad con los pacientes. Se decidió por esta complicada especialidad de obstetricia y ginecología, como él explicará más tarde, por ser reconfortante como ninguna otra, atendiendo no solamente a la madre gestante y la madre patológica, sino también al concepto de feto como paciente, además de asistir al privilegio del milagro de la vida. Doctor Márquez ha sido jefe de sección de ginecología oncológica en el Hospital Universitario Virgen y Macarena de Sevilla desde el año 2006 a 2013, coordinador de la sección de ginecología oncológica desde junio del 13 al 17 y actualmente es el director de INSEGO, el Instituto Sevillano de Ginecología y Obstetricia. Aunque él es mucho más joven que yo, en nuestra larga trayectoria, hemos coincidido en lo que nos gusta a los dos, la oncología ginecológica. En este sentido, está acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza con el nivel de excelente. Es máster en ginecología oncológica a título propio de la Universidad Cardenal Herrera Oria del CEU. Tiene el título de experto en cáncer de ovario, vulva, endometrio y sarcoma uterino. Y está en posesión, muy poca gente lo tiene, de la certificación ESGO. ESGO es la Sociedad Europea de Obstetricia de Ginecología Oncológica, como subespecialista ginecológico oncológico, donde solamente 104 especialistas en toda Europa tienen esta acreditación. Todo esto viene a recordar su largo compromiso desde hace más de 30 años con los pacientes con cáncer ginecológico. La oncología ginecológica es quizá la parte más dura de nuestra especialidad, pero en la que más corazón hay que poner para ayudar a las pacientes en este sentido, no solamente a superar la enfermedad, sino a conducirla en el tránsito de la vida a la muerte. El doctor Márquez le sobra corazón y humanidad. En esta profesión nuestra, hoy un tanto deshumanizada, ejemplos como el doctor Márquez ayudan a revertir esta corriente que hoy nos invade, en la que todo vale, incluido el ejercicio anómalo y en ocasiones funcionarial de la medicina, como él explicará a continuación, porque así lo ha querido, porque así ha querido elegir valientemente este tema
como su presentación a esta noble casa. Mi apoyo al recipiendario se debe, antes de que por su gran formación como ginecólogo, por ser un médico humanista de los que gusta abrazar, tranquilizar y consolar a los pacientes, a los que tantas veces ha tenido que ayudar y, como he dicho, ayudar en el difícil tránsito de la vida a la muerte. Podría seguir hablando mucho más del doctor Márquez toda la tarde, pero el tiempo que se me ha dado requiere que termine. Por eso he de decir que no he venido aquí a hablar solamente del currículum del doctor Márquez, sino a presentarle a ustedes a un excelente profesional y a un gran amigo para que sea aceptado en esta noble institución a la que no solamente venimos a ayudar, sino también a esperanzados en que nos ayudará a nosotros a ser más grandes. Estoy seguro que ni uno ni otro se defraudarán, he dicho. Gracias. Cedo la palabra al académico correspondiente electo, don Francisco Márquez Maraver, para que presente su discurso, titulado El reto de ejercer la medicina en general y la obstetricia y ginecología en particular en el difícil contexto socioeconómico actual. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, excelentísimos señores académicos de número y correspondiente, queridos amigos y compañeros, médicos, querida familia, señoras y señores, quiero antes que nada dar las gracias al profesor Garrido por sus amables palabras. Hoy es un día en el que en mi corazón resuena una profunda emoción y en mi mente pesa una enorme responsabilidad. Este día marca para mí no solo un reconocimiento a una trayectoria profesional, sino también un compromiso firme con el futuro de la medicina, de la ginecología y de todas las mujeres que confían en nosotros, sus médicos, para velar por su salud. Con ese honor presente reflexiono hoy sobre un asunto crucial, el reto que supone ejercer la propia medicina en general y la obstetricia y ginecología en particular en el difícil contexto socioeconómico actual. Un contexto que ha llevado, según un estudio de la Fundación Galatea, en el 2021, a que alrededor del 40% de los médicos en España presenten síntomas del síndrome del quemado o burnout, con un 14% en niveles graves. Un informe del Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos del año 22 señala que más del 50% de los médicos españoles sufren estrés laboral crónico y un 30% el burnout clínicamente significativo. Estos datos deben hacernos reflexionar. ¿Es esto justo? ¿Debemos resignarnos ante este deprimente escenario en el que la salud mental del médico se pone en peligro? Durante 300.000 años, el Homo sapiens pasó de ser una más de entre muchas especies humanas a convertirse en la dominante del planeta. El lenguaje y los mitos comunes han unido a las sociedades permitiendo formar la aldea global que hoy habitamos. Pero lo que nos define como humanos es nuestra capacidad de cooperar y de vivir en comunidad, desempeñando cada quien su misión en beneficio del colectivo. Entre esas misiones tan importantes destaca la del médico, que es preservar la salud de los demás sin olvidar nunca el primus non nocere. Afrontar esta misión constituye un reto que exige reafirmar nuestro compromiso ético y reivindicar la medicina como saber al servicio del bienestar humano. Porque los médicos no tratamos enfermedades, sino que tratamos a personas de carne, hueso y alma. No es solo una ciencia aplicada, sino también una práctica guiada por valores, arte y responsabilidad. Esta profesión compleja y multifacética implica tareas asistenciales, investigadoras y docentes, pero requiere además de una gestión ética de los recursos que son escasos, así como del cuidado de una imagen pública que preserve el prestigio social de una profesión otrora venerada y hoy en muchos ámbitos desdibujada por una sociedad líquida, algo desenfocada
y muy apresurada. Ninguna charla, ningún congreso científico o publicación puede igualar el valor del acto clínico del médico, ya sea diagnóstico o terapéutico. El buen médico prioriza la bata a la corbata. Vive de su servicio asistencial, ejercido con ciencia, sentido común, conciencia tranquila, compañerismo y comprensión y compasión. Lo hace sin dejarse vencer por el miedo a la acechante demanda judicial y con la convicción de que genera un valor real que mejora la vida de su semejante. Es por ello que el médico obtiene satisfacción personal, reconocimiento social y, por qué no decirlo, sustento económico. El órgano oficial de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la revista Progresos en Obstetricia y Ginecología, ya en una editorial del 2009, advertía de los profundos cambios que se estaban produciendo en la sociedad civil. El reconocimiento de derecho sanitario, la globalización de la atención médica, el mercantilismo, el auge de la medicina preventiva y el ecologismo o los movimientos migratorios es lo que nos rodea, entre otros muchos movimientos. Nos ha tocado un mundo en constante transformación en el que la mujer, que es a lo que nos dedicamos los ginecólogos, adquiere cada vez más protagonismo. Enfrentamos desafíos únicos que van desde vertiginosos avances científicos y tecnológicos hasta cambios demográficos y sanitarios que se manifiestan en desigualdades regionales y económicas, sin olvidar las nuevas dinámicas sociales. En ellas se enmarcan, por ejemplo, las modificaciones en la estructura familiar, apareciendo hogares monoparentales y familias con progenitores del mismo sexo, entre otros. Vivimos en un estado de bienestar donde se ha democratizado el acceso a la educación, incluso superior. Se ha consagrado el derecho a la sanidad universal, aunque con la falsa percepción de su gratuidad. Y se ha masificado el acceso a información, aunque muchas veces tergiversada. Con este panorama, los actores del sistema sanitario, especialmente hablo, por supuesto, de pacientes y médicos, han cambiado profundamente. El nuevo paciente está más informado, es más exigente y menos sumiso. Reclama autonomía, privacidad y decisiones compartidas. Es consciente de sus derechos, aunque a menudo también olvida sus deberes, como son el respeto al personal sanitario o el uso responsable de las instalaciones sanitarias. Sin embargo, también está expuesto a una avalancha de información manipulada. Las redes sociales han dado lugar a una especie de torre de Babel médica en la que proliferan los bulos procedentes de la pseudociencia. Ejemplo de ellos son los discursos de los antivacunas, que durante mucho tiempo han utilizado distintos hechos solo anecdóticos para respaldar sus afirmaciones científicamente falsas. Así, según un estudio publicado por la Mid-Tech Review en el año 2020-24, entre el año 2020 y 2024, los bulos sanitarios en redes aumentaron nada más y nada menos que un 450%. Y también se sabe por otro estudio del Colegio de Médicos de Madrid del año 2023 que el 40% de los españoles consulta primero al famoso doctor Google antes que a su médico. Y dicho esto, ¿qué caracteriza al nuevo médico? Bueno, aunque el nuevo médico combina ciencia y humanidad y compromiso social para ejercer una medicina más justa, eficaz y centrada en las personas, los rasgos que pueden definir a la profesión médica actualmente los he concretado en lo siguiente: la feminización, los cambios en la formación y la precariedad laboral, horadándose cada vez más su condición de profesional liberal. Es obvio que la medicina está cada vez más feminizada. En el 2022, el 70% de los estudiantes eran mujeres y ya representan un grupo de más del 53% de los médicos colegiados. En ginecología, concretamente, más del 80% de los residentes son mujeres. Sin embargo, a pesar de estos datos de mayoría de mujeres, persisten desigualdades respecto a los hombres reflejadas, por ejemplo, en que solo el 20% de los jefes de servicio y solo el 18% de los decanos de medicina en Europa son mujeres. Además,
se sabe que las mujeres médicas asumen una mayor carga familiar, por lo que el 40% trabaja a tiempo parcial. En cuanto a la formación, el médico actual se forma con múltiples recursos digitales en una formación continua y científica comprometido con el aprendizaje permanente. Integra la medicina basada en la evidencia y se mantiene actualizada en avances clínicos, terapéuticos y tecnológicos. Esto lo hace más competente, pero también más vulnerable a la sobreespecialización y a la saturación de información. Se llega así a saber mucho de poco y poco de mucho, olvidándose en gran medida la imprescindible formación humanista del médico. Se han creado nuevos entes certificadores, no homologados o incluso autohomologados, fuera de los canales clásicos como lo han sido siempre la universidad o los propios gobiernos. Para más INRI, en España, la fragmentación autonómica dificulta la homologación entre los profesionales de las distintas regiones. Y por último, hablemos de la precariedad laboral. El médico ha empezado a reivindicar abiertamente sus derechos laborales. La precariedad laboral en el ejercicio de la medicina en España es una realidad persistente que afecta tanto a la calidad asistencial como al bienestar de los profesionales. Desde 2019, más de 2.000 médicos han abandonado el país en busca de mejores condiciones laborales y en el 2024 se expidieron cerca de 6.000 certificados de idoneidad para ejercer en el extranjero. Este éxodo se ve impulsado por jornadas laborales extenuantes. Más del 50% de los facultativos supera las 40 horas semanales y casi el 30% trabaja más de 50 horas debido a la concatenación de las guardias. Además, los médicos han experimentado una pérdida de poder adquisitivo superior al 20% desde el 2009 hasta la actualidad. Esta situación, por supuesto, no genera más que un malestar en el colectivo médico, llegando a la cifra que dije antes, con más de un 40% de profesionales con síntomas de estrés laboral y casi el 40% sintiéndose sobrepasado por su carga de trabajo. La combinación de estos factores no solo pone en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario, sino que también amenaza la salud mental y física de los que lo sostienen, entre los que están fundamentalmente los médicos, o reivindico que están fundamentalmente los médicos. Todos estos cambios han originado una verdadera crisis y evolución en la relación médico-paciente, pasándose de una relación paternalista a un modelo cada vez más deliberativo o colaborativo, aunque existe la contaminación de modelos informativos e interpretativos. Aunque defendamos la excelencia técnica, la relación se ha vuelto impersonal y burocrática. La propia historia clínica digital, la telemedicina o la inteligencia artificial nos alejan del contacto humano. En un estudio de la ANPE, de la Asociación Nacional de Pacientes, del año 23, concluyó que el 68% de los pacientes sienten que su médico ni los mira a los ojos. Y la SEON publica también una encuesta en la que dice que el 55% de los mayores de 55 años considera la telemedicina fría e impersonal. El médico individual se vuelve invisible. El paciente ya no ve a un médico, sino a un equipo fragmentado, incrustado en instituciones mastodónticas. Se pierde la confianza personal en beneficio del supuesto e impersonal equipo institucional. Así, durante una hospitalización publica el IDIS en el año 2024, el Instituto de Investigación de Privado, el IDIS, en el año 2024, concluye que un paciente interactúa nada más y nada menos con una media de 12 profesionales cuando ingresa en un hospital. Y solo el 35% recuerda el nombre de su médico de referencia según la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Esto lleva a que hay una falacia, que es la falacia de la omnipotencia médica, que se ha instalado en el inconsciente colectivo. De esta manera se exige infalibilidad en un entorno que es sumamente incierto. Se criminaliza el error humano, olvidándose la insuficiencia de los conocimientos científicos y, por supuesto, la inexorable vulnerabilidad de la vida humana. Por ello, las denuncias por mala praxis han aumentado
un 72% en la última década, según datos del Consejo General de Poder Judicial del año 24. Y aunque el 80% de estas denuncias se archivan, los costes superan los 200 millones de euros anuales. Como antes dijimos, en este contexto general se desarrolla la atención sanitaria de la mujer. Michelle Bachelet, secretaria general de la Junta de Igualdad de los Géneros y Empoderamiento de la Mujer de la ONU, dijo: las mujeres son la mejor inversión para la democracia. Mejorar su salud mejora a toda la sociedad. Pero, sin embargo, la mujer sigue siendo más vulnerable. Sufre desigualdades de acceso al sistema sanitario. A pesar de que las mujeres suelen vivir más tiempo que los hombres, pasan un 25% más de su vida en condiciones de salud deficientes. Además, las mujeres se enfrentan a una carga desproporcionada de enfermedades como trastornos depresivos y dolores musculoesqueléticos, con tasas de años de vida ajustados por discapacidad notablemente más altas que las de los hombres. Hay una epidemia de embarazos adolescentes, falta la educación sexual, los controles prenatales son insuficientes y es escaso el seguimiento ginecológico según datos de la Organización Mundial de la Salud. Estas disparidades se ven agravadas por la falta de representación femenina en la investigación médica, donde solo el 1% del gasto en I+D se destina a condiciones específicas de las mujeres. Urge, por tanto, mejorar la salud de la mujer porque es algo que repercutirá en mejorar en todos los ámbitos de la sociedad. Cerrar la brecha de salud de género podría añadir, al menos se calcula, $1 billón anuales a la economía global para el año 2040. Centrémonos ahora un poco en el caso especial de la asistencia obstétrica. La asistencia obstétrica merece una reflexión aparte porque ha evolucionado hacia la medicina materno-fetal, que considera al feto como paciente y requiere equipos multidisciplinares y tecnología avanzada, como son las ecografías 3D, la cirugía intraútero o las pruebas genéticas, logrando una notable reducción de la mortalidad materno-fetal en las últimas décadas. No obstante, preocupa mucho entre los ginecólogos la pérdida de la tucurgia, del arte obstétrico tradicional, y el aumento por contra excesivo de las cesáreas, que ya en España superan el 30 al 35%. Y este dato es impulsado por la búsqueda de seguridad, presiones sociales y, por supuesto, la terrible medicina defensiva. Al mismo tiempo, el auge de propuestas como el parto natural o incluso en el agua, nacidas del deseo de humanizar el parto, exige una evaluación crítica que garantice siempre la seguridad de la madre y del hijo. Y en este marco surge con fuerza el famoso concepto de violencia obstétrica, entendido como cualquier forma de trato deshumanizado o abuso durante el embarazo, parto o puerperio. Si bien es necesario proteger los derechos de las mujeres en la maternidad, este concepto ha sido en algunos casos sobreutilizado y muy mal interpretado, cuestionando injustamente la labor de profesionales cuya prioridad, lógicamente, es el bienestar materno y fetal. Quien maneja mal ese concepto no sabe que la obstetricia a veces requiere decisiones emergentes que no son negociables para preservar las vidas. Ignorar esta realidad o sembrar desconfianza en los profesionales genera ansiedad en la gestante y promueve una medicina defensiva y deshumanizada, que aumenta los riesgos físicos y emocionales tanto para la madre como para el bebé. Y ya termino concluyendo que en este tiempo de incertidumbre debemos sustituir la cultura de la desconfianza por una cultura de respeto mutuo entre pacientes y profesionales. Esto implica equilibrar la autonomía de la mujer con la confianza en la formación y criterio del médico, reconociendo la complejidad inherente a la medicina y especialmente, en el caso de los obstetras, al parto. Solo con ese respeto mutuo avanzaremos hacia una medicina verdaderamente humanizada y segura para todos. Como futuro miembro de esta Real Academia, me comprometo a seguir contribuyendo al desarrollo de esta especialidad, a continuar aprendiendo,
a enseñar si así se me reconoce y requiere, y sobre todo a velar por la salud de las mujeres, mis pacientes, con el mismo amor y dedicación que guiaron a los pioneros de nuestra profesión. Y quiero agradecer a mis padres y hermanos que desde la humildad y el sacrificio me brindaron la oportunidad de formarme como médico. Gracias a mi mujer y a mis hijos por mantener el equilibrio familiar y por su amor incondicional incluso en mis ausencias prolongadas. Gracias a mis mentores de los hospitales Maternal de Sevilla, Infanta Elena de Huelva, Virgen Macarena de Sevilla, por enseñarme la ciencia, la técnica, la ética y la humanidad que no se aprenden solo en los libros, sino en el taller de los médicos cirujanos, como son los quirófanos y los paritorios. Gracias a mis compañeros de hospitales públicos y privados, con quienes he compartido jornadas largas y guardias exigentes en días laborables, festivos y noches interminables. Gracias a todas las mujeres que han confiado en mí y en nosotros, todos los ginecólogos, en los momentos más significativos de sus vidas. Y gracias a los miembros de esta Real Academia, en especial a los académicos de número, profesor Rogelio Garrido, al doctor Enrique Poblador y al doctor don Ricardo Cámpora, por tanto aprecio expresado a mi humilde persona al presentarme con tanta generosidad. Mi mayor reto será no defraudar vuestra confianza. Muchas gracias. Nos ponemos de pie, por favor. En nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI, que Dios guarde, presidente de las Reales Academias de España y de la Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias, corporación fundada en Sevilla en el año 1693 y cuya tradición mantiene esta Real Academia de Medicina, os impongo la medalla de académico correspondiente y os hago entrega del documento acreditativo del nombramiento que os hemos otorgado. Creo que van en su orden. Sí, señora. Buenos discursos, tres buenos elementos. Muy bien, muy bien. Sentamos. Sentamos, por favor. Al comienzo del acto decía que la entrega de nuevos académicos, tanto numerarios como correspondientes, es uno de los días de gran satisfacción para la academia, y lo reitero. Desde hace un tiempo yo me he comprometido a hacer un comentario siempre a la entrada de un académico correspondiente. Y es decirle que la recepción en esta academia no es un premio, ni es una obligación que la sociedad tuviese con cada uno de ellos. Es el reconocimiento de una capacidad y de una categoría profesional, pero sobre todo es la solicitud a cada uno de ellos de que entreguen parte de su esfuerzo y su trabajo a la academia. Y esto en el día de hoy probablemente es menos necesario. Y lo es porque cuando el doctor Bernaldez Domínguez
ha hecho su presentación, él ha manifestado su compromiso de dedicarle un tiempo a la academia, el esfuerzo y el hacerlo. A él y a todos se lo agradecemos y estaremos encantados de comprobar que eso se cumple día a día. El doctor don José María López Puerta González ha hecho una presentación excelente y técnica, y en la presentación a él ya el doctor Domínguez Rodiño ha hecho algún comentario al que yo me uno, y ha hecho referencia a algo que todos tenemos en la mente del trabajo que el doctor Durán publicó sobre el apego. Y es cierto, de alguna manera el apego es la tendencia natural a sentirse cómodo haciendo algo, que sería un poco el equivalente a la vocación en comparación con lo que es simplemente una profesión digna, pero la vocación es algo más. El apego para la academia es algo más que ser un miembro de ella. Y además debo reconocer que en él tiene difícil no hacerlo bien, porque está claro que dichosa la rama que Artonco sale. No hay duda ninguna que en la exposición que nos ha hecho es equivalente a lo que significa alguien que supera o quiere superar a lo que su padre le ha inculcado. Estoy convencido que su compromiso con la academia lo va a hacer, porque estoy convencido de que va a estar vigilado por nosotros, pero muy directamente supervisado por su padre, al que desde aquí doy la más entera enhorabuena. El doctor Márquez Malaver, permítame, creo que ha hecho una conferencia brillante, humanista, realista y dura, porque pone el dedo en la llaga de cómo la medicina o la valoración que la sociedad tiene con respecto a la medicina se ha ido deteriorando. Desde que el médico era el confesor, era la persona en la que, junto con el farmacéutico y el cura de un pueblo, eran las personas más importantes de una sociedad, ha ido evolucionando, y no todo por culpa de los demás. Seamos autocríticos. Nosotros nos hemos dejado embaucar en el tema económico y hemos aceptado unas remuneraciones indignas a veces, pero lo hemos compensado con la permisividad de seguir trabajando. Has dicho 40 o 50 horas. ¿Y cuando uno hace además medicina privada para conseguir llevar una vida digna desde el punto de vista económica y formativa para la familia? Eso ya es muchísimo más, 60, 70, 80 horas, da igual. Y el hecho de ponerlo en práctica y decirlo desde una persona de que él mismo de entrada ha sido presentado como una persona de origen humilde de un pueblo de Pilas, tiene más valor todavía. Yo reconozco que hemos coincidido en una ocasión en Pilas y he sido capaz de valorar hasta qué punto él representa algo importante en lo que es un médico en una sociedad de pueblo, que no significa ser un médico de pueblo, es una persona de gran categoría y excelencia. Por todo ello, y por no cansar más, manifiesto mi absoluta enhorabuena a cada uno de vosotros. Y también manifiesto la satisfacción y la enhorabuena a la academia, porque estoy convencido de que vais a responder a aquello a los que habéis comprometido o a los que incluso vuestra tradición familiar os obliga. Muchísimas gracias a todos. Doy por esto finalizado el acto. Gracias por su presencia.